Amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Les saludamos como siempre con mucho gusto. Reciban un saludo también de mi esposa, la hermana Maggie, de Carlos y Ana, que hacen posible esta transmisión. Un saludo a todos los hermanos de Centro Cristiano Emmanuel, de la Iglesia Cristiana Betsaida y todos aquellos que se toman su tiempo para vernos y recibir la palabra del Señor en este estudio que le hemos titulado Conozca la Biblia. Muy bien, en esta ocasión vamos a leer el capítulo 20 de el primer libro de Reyes, así que por favor vayan a ese capítulo. Esperamos unos segundos como siempre para que ustedes lo encuentren. Luego vamos a permanecer con la Biblia abierta en ese lugar. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el primer libro de los Reyes. Ya estamos casi para terminar. Faltarían 2 capítulos y sus comentarios respectivos para que pasemos después al segundo libro de los Reyes. En esta historia fascinante, la considero yo así, de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Muy bien, capítulo 20 de primer libro de Reyes. Vamos a leer solamente el versículo 1, 2 y 3, aunque el estudio abarca todo lo que es el capítulo 20. Leemos la palabra del Señor. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Bien, por el momento entonces hasta allí leemos. Vamos a orar que el Señor nos enseñe lo que Él quiera enseñarnos y que nos desafíe a la obediencia, a la entrega. Recuerden, hermanos, que estamos librando una batalla bastante crítica en este tiempo. Creo que es apropiado el tema para que usted y yo conozcamos cómo enfrentar esta clase de batalla. Pero oremos que el Señor nos ayude a todos. Padre celestial, en el glorioso nombre de Jesús, te agradezco tu bondad y tu misericordia. Amén. Te agradezco, Señor, tu fidelidad. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Bendícelos, fortalécelos, llénalos de poder. Dales la victoria en sus batallas. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Así es. Bien, he titulado entonces a esta lección Estrategias para la batalla. Les recuerdo que después del llamamiento de Eliseo al ministerio profético, se inserta en la narrativa bíblica las últimas batallas que peleó el rey Acab. Los capítulos 20 al 22 del primer libro de los Reyes nos dan esta información, que aunque el capítulo 21 tiene otra temática, sin embargo, ya es el epílogo del estudio del primer libro de los Reyes. En estas batallas mencionadas que el rey Acab libró, debemos encontrar lecciones valiosas para la vida cristiana. Alguien dijo una ocasión que si a las historias bíblicas no les encontramos una aplicación práctica a la vida personal, quedarán simplemente en bellas historias bíblicas, emocionantes y lo demás. Por esa razón siempre trato de encontrar una aplicación práctica
a lo que en este momento estamos viviendo todos. Entonces, al analizar y aplicar las verdades bíblicas a este respecto sobre estrategias para la batalla, será de provecho entonces que analicemos con detenimiento qué podemos aplicar de esta historia a la vida cristiana y así continuar la vida cristiana victoriosa. En este tema, estrategias para la batalla, tengo 3 comentarios a ese respecto. El primero, buscar el consejo de los experimentados en batalla. Bien, el contexto histórico es este, como lo dije en una lección anterior. El contexto político son continuas guerras entre sirios, entre israelitas, por la supremacía de la región. Y estas batallas o guerras fueron realmente crueles, una guerra como cualquier otra. En esa búsqueda de supremacía y de acumular posesiones materiales, y en ese contexto de guerra, Ben-Hadad, rey de Siria, le declara la guerra a Acab, rey de Israel, mandándole un mensaje como el que leímos en los primeros versículos del capítulo 20, a quien voy a solicitar que una vez más ustedes lo consideren. Dice el versículo 1: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y con él 32 reyes, y subió con caballos y carros y sitió a Samaria. Ahora recuerden ustedes que Samaria es la capital del reino del norte. El mensaje que envió Ben-Hadad era un mensaje alusivo al despojo de todo lo preciado que tenía Acab y el pueblo de Israel. En el versículo 3 dice así: tu plata, tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Cuando Acab recibe esta mala noticia, es entonces cuando él busca el consejo de los ancianos. Vamos a leer el versículo 4, que dice así: y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Vamos a leer el versículo 7. Les indiqué que mantuvieran abierta la Biblia en el capítulo 20 del primer libro de Reyes. Si usted no la tiene así, por favor vaya, lo esperamos unos segundos. En el versículo 7 dice de la siguiente manera: entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, por mi plata, por mi oro, y yo se lo he negado. Y los ancianos y todo el pueblo le respondió: no le obedezcas ni haga lo que te pide. Qué importante es que en una situación de amenaza, en una situación de crisis, en una batalla, en una lucha, en una guerra como la que podemos estar librando algunos de nosotros, porque las batallas que nosotros libramos no son carnales, no son batallas espirituales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que quieren despojarnos de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestro gozo,
de nuestras reuniones. Estamos batallando con eso. Debemos entender de parte de quién viene esa intención de despojarnos de lo más preciado. Acab entonces busca el consejo de los ancianos. En el tiempo de Acab y en el tiempo del profeta Samuel y en la historia de Israel, los ancianos jugaban un papel muy importante en el liderazgo en el pueblo. Sus dones de liderazgo, sabiduría y justicia eran requeridos casi siempre que había que tomar una decisión trascendental. Estos príncipes, jefes de tribus y jueces eran quienes componían el consejo gobernante de una ciudad. Los ancianos sesionaban a la puerta de la ciudad. Por eso el libro de Proverbios nos indica que la sabiduría está en las puertas. Por esa razón, vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 y 2, para que nos demos cuenta de este dato. Vayan por favor ustedes allí, hermanos. Ruth 4, 1 y 2. Lo tengo aquí. Boaz subió a la puerta. Noten ustedes, es la puerta de la ciudad, y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Noten ustedes entonces que los ancianos se reunían a la puerta o a las puertas de la ciudad. Por eso en este estudio entonces aprendemos estos datos, hermano. Ténganlo muy en cuenta para que cuando ya usted entonces se encuentre en algún otro pasaje que las puertas de la ciudad, que los ancianos, usted entonces ya aprenderá que eran los lugares de reunión en donde se consultaba a estos personajes para que ellos le dieran dirección a la vida de alguno de los israelitas o dieran un consejo sabio, oportuno. En este caso, Acab pide el consejo de los ancianos. El consejo de los ancianos fue: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. ¿A qué se refiere? A que Ben-Hadad le dijo a Acab: tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos, todo lo preciado que tienen son míos. Y entonces esa es una declaración de guerra y es una declaración de amenaza. O sea, me los vas a dar, te los voy a quitar. Continúo. Dije al principio que hay que buscarle una aplicación a estas historias. Y lo que yo considero que debe ser una aplicación muy oportuna para todos es esta, hermanos. No dejemos, no permitamos que el enemigo nos despoje de lo más preciado. En este caso, Ben-Hadad es enemigo de Acab. Siempre han sido enemigos sirios e israelitas. Son guerras de antaño y todavía hay esta clase de enemistad actualmente. En aquel tiempo entonces el enemigo era Ben-Hadad, rey de Siria, y 32 reyes aliados que venían contra un reino, Israel.
La lección, como dije entonces, hermanos, es esta: no permitamos que el enemigo nos despoje, nos quite lo más preciado. Lo más preciado que tenemos, hermanos, es nuestra salvación. Es un tesoro que Dios puso en vasos de barro. Así es que cuidemos esto, nuestra salvación. Tampoco permitamos que el enemigo nos gane a nuestra familia, que es de las cosas más preciadas que creo que todos consideramos. Dicen amén, hermanos. Nuestra familia, nuestros hijos, es lo que el Señor nos ha dado como más preciado, aparte de la salvación. Luego, aquí en el versículo 10 de Primero de Reyes 20, noten ustedes lo que dice. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Esto que acabo de leer pudiera impresionar a cualquiera. El pueblo que me sigue es tan numeroso que todo el polvo de tu ciudad no va a bastar para que cada quien lo tome un poco de polvo en su puño. Era numeroso. Era una batalla desigual la que se iba a librar. Y la lección que yo tengo para nosotros es la siguiente, hermanos: no nos dejemos impresionar por el tamaño del enemigo, ni tampoco por el tamaño del problema. De veras que Acab, al escuchar estas palabras, pudo haberse impresionado. El pueblo que me sigue es tan numeroso que el polvo de tu capital no bastará para que cada quien tome un poco de ello en su puño. Siempre en las batallas que se libran se usa la presión psicológica, y no debemos de dejar que nadie nos impresione de esa manera. Nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Él es más grande que cualquier problema, que cualquier necesidad. Nunca nos olvidemos de eso. No dejemos que el enemigo trate de impresionarnos con palabras como estas: no van a poder, no van a sanar, no van a encontrar trabajo, la problemática es tan grande, la crisis es terrible, vendrá más crisis, etcétera, etcétera. No se deje impresionar. Eso es lo que trató de hacer el rey Ben-Hadad. El pueblo que me sigue es tan numeroso. Acab le declara la guerra a los sirios y le manda decir a Ben-Hadad: no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Esa es una declaración de guerra. El enemigo de nuestras almas, desde que nos convertimos, nos declaró la guerra. Y la batalla que libramos contra él en ocasiones se torna difícil, y por difícil que sea, jamás nos dejará el Señor, y la gracia del Señor actuará oportunamente para darnos la victoria. Y no solamente la gracia, el poder del Espíritu Santo, la presencia del Señor Jesucristo
la presencia de los ángeles que pelean a nuestro favor. No estamos solos, mis amados hermanos. Así que no dejemos que nadie nos impresione. El Dios que tenemos es más grande que toda la problemática que podamos enfrentar. Grábeselo bien, por favor. Peleemos la buena batalla de la fe. No le demos la espalda al enemigo. Luchemos, peleemos por los nuestros. No dejemos que el enemigo nos los arrebate. Si usted ve que el diablo está arrebatándole a su familia, doble rodilla, ayune, ore, declare la victoria en el nombre de Cristo y por la palabra de Dios. La victoria es nuestra. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Paso al siguiente argumento. Una estrategia es esta: dejar que Dios pelee nuestras batallas. La historia continúa y entonces cuando se declara la guerra, y sobre todo cuando Ben-Hadad dice las palabras que ya repetí varias veces: el polvo de Samaria no bastará al pueblo que me sigue. Y esas palabras desafiantes las escuchó el Señor. Y en el versículo 13 nos dice que y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Oportunamente viene palabra de Dios a Acab y al pueblo de Israel, porque las palabras desafiantes de Ben-Hadad las escuchó Dios e inmediatamente envía a uno de sus profetas. Ahora, a mí me llama mucho la atención que no dice el nombre del profeta, y también me hace reflexionar en lo siguiente: ¿por qué no envió a Eliseo? ¿Por qué no envió a Elías? Que eran los profetas que en ese tiempo Dios había levantado. Pero Dios no tiene ningún favorito, hermano. Dios usa al que Él quiere usar. Y en este caso no escogió ni a Eliseo ni a Elías para llevar este mensaje oportuno al pueblo de Israel y a su rey. Es un profeta anónimo. Lo que Dios nos enseña con esto, hermanos, es que no importa el nombre del profeta ni la fama del profeta. Lo que importa es que el profeta tenga palabra de Dios, porque es Dios el que revela palabra a través del profeta que Él escoja. Este es un profeta anónimo. Viene y le dice a Acab que Dios entregará a ese pueblo numeroso en sus manos para que conozcas que yo soy Jehová. Continúo. Era tan desigual la batalla que en el versículo 27 nos dice lo siguiente: los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos. Fíjense, los hijos de Israel como dos rebañuelos de cabras.
O sea, 2 rebaños pequeños. Y los sirios llenaban la tierra. Es una batalla desigual, fue una batalla desigual. Por eso Dios actuó oportunamente diciéndole a Acab y al pueblo: esa gran multitud yo la voy a entregar en tus manos. Ahora, Dios sabe que nuestro enemigo es más grande que nosotros, hermano. Nosotros somos seres humanos. El enemigo es un ángel caído, pero ángel. Y es uno de los ángeles de mayor alcurnia. Fue uno de los ángeles de mayor alcurnia en el mundo angelical. Era un querubín. Es superior a nosotros en todo. Es una batalla desigual. Pero no es una batalla que vayamos a perder, porque el Señor sabe que nuestro enemigo es poderoso. Por eso viene a nuestro auxilio oportunamente. Ahora nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo. Por eso dejemos que Dios pelee nuestras batallas, porque si nosotros queremos enfrentar a el enemigo que ya describí con nuestras propias fuerzas, vamos a ser derrotados. Pero si enfrentamos al enemigo con las fuerzas del Señor. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas del Señor? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el poder del Espíritu Santo, la oración constante, perseverante. Esas son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso, esta lección, estrategias para la batalla, debe de recordarnos que nosotros no debemos pelear con nuestras propias fuerzas, porque seremos derrotados. Necesitamos la fuerza del Señor, el poder del Señor. Que Dios, que es nuestro aliado, pelee por nosotros. Así el enemigo trate de impresionarnos. Quien está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Recordemos esto, por favor, hermanos. El Señor es capaz de hacer por nosotros lo que menos nos imaginamos. Ahora, el mensaje que le envía el profeta al rey Acab dice: para que conozcas quién es Jehová. Porque Acab seguramente le daría el crédito de la victoria al ídolo Baal, considerando la debilidad de carácter que tuvo Acab. Al darle Dios esta gran victoria, entonces él se olvidaría y le daría el crédito a Baal. Por eso Dios le dice: para que conozcas quién es Jehová, para que conozcas que es Jehová el que te da la victoria. Amados hermanos, si somos más que vencedores en las batallas, es por Cristo. Si estamos de pie, es por Cristo. Si hasta este momento de la crisis pandémica estamos de pie, es por Cristo. Si estamos bendecidos, es por Cristo, no es por nuestra capacidad. Por favor, pensemos en esto con mucha seriedad. Si estamos bendecidos, es por Cristo y por nadie más. Nadie se alabe. La gloria es de Cristo.
Así como le dijo el rey Acab a Ben-Hadad: no se alabe el que se ciñe las armas, alábese el que se las desciñe. Igual encuentro yo una aplicación para nosotros. No se alabe el que está de pie ahora en esta crisis mencionada. No se alabe, alabe al Señor. La gloria es del Señor. No se alabe el que haya alcanzado este nivel de liderazgo u otro. Alabe al Señor. Él es el que nos lleva a donde quiere llevarnos. De Él es la victoria, y en su bondad y en su misericordia nos hace partícipes de ella. Reconozcamos que el Señor es el que nos da la victoria. Bendito sea el Señor para siempre. Sigamos sus estrategias y seremos vencedores. Y conoceremos lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Ahora, nos volvemos vencedores cuando peleamos batallas. Mientras tanto, no. No hay victorias sin batallas. No podemos decir que somos más que vencedores si no luchamos la batalla. Así es que continuemos, hermanos, en esta batalla. No desertemos. No es el tiempo de desertar, es el tiempo de pelear. Es el tiempo de tomar la espada del Espíritu, el escudo de la fe, mantenernos firmes en este momento sirviendo al Señor. Debemos de tener en cuenta la enseñanza apostólica, porque las batallas son continuas, hermano. Mire, voy a leer el versículo 22 para que usted se dé cuenta. Después de que el rey de Israel vence en la primera batalla a Ben-Hadad, rey de Siria, aclarando, lo vence porque el Señor le dio la victoria, porque Dios dijo: yo voy a entregar esa gran multitud en tus manos para que conozcas que yo lo hago. Después de eso, en el versículo 22, capítulo 20, viene otra vez palabra del Señor a Acab. Dice así: vino luego el profeta al rey de Israel. Otra vez, el profeta es anónimo. Es el mismo profeta. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Esto indica que las batallas son continuas, como ya lo dije en un estudio. Se peleaba la supremacía de la región, y si en una ocasión el enemigo es derrotado, se rearmaba otra vez y venía otra vez a la carga. Y así le reveló Dios a Acab a través de este profeta anónimo. Y las palabras que Dios le manda decir a Acab hay que tenerlas en cuenta con mucha seriedad. Nótenlas ustedes. La palabra es esta: ve, fortalécete. La lección es esta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? De rodillas, mi amado hermano, día tras día, delante de la presencia del Señor. Señor, fortaléceme, que tu fuerza me sostenga, pero hay que hacerlo día tras día. Fortalézcase, mi amado hermano, leyendo la palabra del Señor. Llene su mente, su alma, su espíritu, su corazón.
que la palabra del Señor nos inunde y la oración continua. Porque si hoy ganamos una batalla o ayer ganamos una batalla, vendrá otra. Esta es la lección. Las batallas son continuas. Estamos todavía en batalla. Como dice aquel antiguo himno de los himnarios de gloria: luchando estáis, soldados del Señor Jesús. Y otro himno de los mismos himnarios: la lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis y venceréis. En Jesucristo seguid confiando. Allí está la lección. Luego, la otra palabra dice: y considera, reflexiona, analiza al enemigo. El enemigo es cruel, sin bondad, sin misericordia, sin nada de eso. También considera, o en otras palabras, consideremos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Descuidada? ¿O estamos velando y orando? Hay que considerar en qué nivel de espiritualidad estamos y ser honestos con nosotros mismos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Considera y mira lo que hagas. Considera y mira lo que hagas. Nuestra conducta debe ser del agrado del Señor. Como lo dijo el gran predicador Carlos Spurgeon: un hombre santo es un arma poderosa en las manos del Señor. La santidad es la conducta congruente a lo que creemos, a lo que la Biblia nos dice. Por eso dice: y mira lo que hagas, porque la batalla sigue, la guerra continúa, la lucha continuará. Esta gran victoria que el Señor les dio a los israelitas es para que ellos conocieran quién es Jehová. Porque los sirios, cuando fueron derrotados en la primera batalla, dijeron: no, Jehová solo es Dios de las montañas, vamos a atacar a Israel en los valles. Esto lo dice el capítulo 20, versículo 23 al 28. Vamos a leer el versículo 23. Dice así: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Y entonces la palabra del Señor viene y le dice en el versículo 28, viene otra vez: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, o sea, el profeta, el que trae palabra del Señor. Oh, hermano, mira qué importante es escuchar al que nos trae palabra del Señor. Qué importante es que haya palabra de Dios en los momentos de guerra, de batalla, como en este tiempo. Valoremos que hay palabra de Dios, que no ha dejado de haber palabra de Dios. En estos tiempos en que nuestros templos están cerrados, hay palabra de Dios, hay que escucharla, hay que esperarla con ansia, con anhelo, que venga palabra del Señor. Esa es una evidencia de que todavía estamos en el primer amor. Cuando anhelamos que empiece el estudio, que empiece la prédica, quiero oír palabra de Dios, a ver qué me dice Dios. Dios siempre tiene palabra para usted y para mí. Dice el versículo 28, entonces vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Otra vez vino la palabra del Señor.
Y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré esta gran multitud en tu mano. Y otra vez, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y la batalla se libró, y entonces los sirios fueron derrotados una vez más. Quiero decirles esto, mis amados hermanos: nuestro Dios es Dios en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Grábeselo bien, por favor. El Cristo de gloria que nos amó y nos salvó es Señor en cualquier lugar y es Señor en cualquier circunstancia. Él no está limitado a nada. Y esa es una manera de comenzar a conocer más al Señor, para que conozcáis que yo soy Jehová. Qué importante es conocer que nuestro Señor Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes, y que en su nombre se somete todo, y en su nombre se dobla toda rodilla, en el nombre de Jesús. Por eso es importante que nuestra batalla espiritual usemos siempre el nombre de Jesús. Cuando usted ore, que esté en una guerra espiritual, en una batalla, cualquiera que sea, ore: Padre celestial, en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, dame esta victoria, y nombre la situación adversa que usted está pasando. Vamos a decir que es una enfermedad. Señor, en el nombre de Cristo, esta enfermedad se vaya, y se vaya ahora, en el nombre de Cristo. Hay que usar la autoridad del nombre de Jesucristo, que es Señor de señores, Rey de reyes. Los sirios son derrotados, algunos huyen, y entonces el Señor sigue actuando, y los muros de la ciudad cayeron sobre 27,000 hombres. Ahí en mi estudio tuve un error de redacción, puse 7,000, pero son 27,000 que cayeron muros sobre ellos y murieron. Y Dios le dio una gran victoria a Israel. Pero, como siempre, hermanos, hay notas tristes en las historias bíblicas. El último argumento es una nota triste. En el versículo 33, dice: estos hombres tomaron a aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en su carro e hizo pacto con él. Versículo 34. Porque Ben-Hadad le dijo: te voy a dar las ciudades que mi padre te quitó, y puedes hacer una plaza en la ciudad de Damasco. Cuando Ben-Hadad fue derrotado junto a sus 32 reyes aliados, buscó la hermandad del rey Acab. Le mandan decir sus siervos: tu hermano Ben-Hadad vive. Y Acab contesta: si vive, es mi hermano. Y le recibe, lo sube a su carro, lo sube a un carro, y entonces Ben-Hadad le dice a Acab: te voy a regresar a las ciudades que mi padre te quitó, y puedes hacer plaza en la ciudad de Damasco. A Acab lo deslumbró las ciudades que Ben-Hadad le ofreció. Versículo 34, ahí está. Le ganó la ambición por acumular posesiones en esta tierra, y se olvidó de la dirección que Dios le dio para ganar las batallas. Qué error cometió Acab.
Una estrategia que también debemos usar, que es el último argumento, es cerrarle la entrada al enemigo. ¿Cómo que mi hermano es? Me explico. Ben-Hadad manda a sus siervos y le dice a Acab: tu hermano vive. No es su hermano, le había declarado la guerra, le iba a despojar de todo. Y entonces Acab dice: si vive mi hermano es. Lo trae, lo sube a un carro, hace pacto con él. Mal, completamente mal, porque le deslumbró la ambición por más posesiones en esta tierra. Versículo 42. Gloria a Dios. Viene otra vez palabra del Señor a Acab. Y voy hasta el versículo 42. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste la mano, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el tuyo. En otras palabras, Acab debió de haber destruido a Ben-Hadad, debió haber terminado con la vida de Ben-Hadad. Se le considera a Ben-Hadad el hombre de mi anatema, como dice el versículo 42. Soltaste de la mano al hombre de mi anatema. Cuando Samuel le ordenó a Saúl que matara al rey de Amalek y todo lo que tenía, se lo ordenó porque el rey de Amalek y todo el pueblo eran anatema, o sea, maldición para el Señor. Y la orden era: destruye todo. La orden de Dios a través de Samuel para Saúl: destruye todo. Saúl dejó lo mejor del ganado y la vida del rey de Amalek la perdonó. Cuando Samuel llega y se da cuenta de eso, Samuel le recrimina a Saúl: ¿por qué no terminaste con el pueblo de mi anatema? Entonces, debido a ese antecedente, aunque a Acab no se le dijo claramente que terminara con la vida de Ben-Hadad, sin embargo, cuando se le dice el hombre de mi anatema, quiere decir que estaba implicada la orden de matar a Ben-Hadad, pero Acab hizo pacto con él. Y es cuando entonces viene la palabra de el Señor, viene a la escuela de los profetas. Y entonces un profeta le dice a otro: por palabra del Señor, hiéreme ahora, hazme una herida, en otras palabras. Y él no quiso herirlo. Y el profeta le dice a su condiscípulo profeta: por cuanto has desobedecido la palabra de Dios, cuando te apartes de mí te encontrará un león y te matará. Y así fue. Luego le dijo a otro: hazme una herida ahora. Y el otro sí se la hizo. Le dio un golpe. Y ese profeta va y se disfraza y le dice a Acab, encontrándoselo en el camino, le dice: me encargaron a un hombre y me dijeron: tu vida por la de ese hombre. Si ese hombre se escapa, con tu vida respondes. Y le dijo: y se me escapó el hombre, le dijo el profeta a Acab, rey de Israel. El profeta estaba disfrazado. Y entonces Acab le dice al profeta: tú mismo has declarado tu sentencia. Y entonces se quita el disfraz y Acab conoce que ese era un hijo de los profetas. Y entonces viene la palabra del Señor y le dice así: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y el pueblo y tu pueblo por el suyo. Y el rey se fue a su casa triste y enojado, frustrado.
por desobediente. La desobediencia produce frustración y enojo. Acab fue un hombre, un rey obstinadamente rebelde a la palabra del Señor. Le dio entrada al enemigo y esa fue su ruina. Y para castigar la desobediencia de Acab, le manda a este profeta. Aplicación, lección. Dale entrada al enemigo, así como le dio a Acab entrada a Ben-Hadad. El enemigo Dios lo había destruido, pero Acab hizo pacto con Ben-Hadad. No podemos hacer pacto con el enemigo para nada. No podemos darle entrada al enemigo a nuestra casa. Hay que cerrarle la entrada al enemigo, hay que cerrarle todas las puertas posibles por donde quiera introducirse para destruirnos. Acuérdate, hermano amado, estamos en una batalla encarnizada, sin cuartel. Son términos militares. No hay tregua. No debemos dejar que el enemigo entre a nuestra casa, por favor. Dale entrada al enemigo a nuestra casa garantiza nuestra derrota en la batalla y el castigo de nuestra desobediencia, amados hermanos. Ciérrale las puertas al enemigo. No lo dejes entrar. Si está dentro, échalo fuera en el nombre de Jesús. No dejes que él empiece a querer hacer pacto contigo. No escuches su voz. No, deséchala. Escucha la voz del Señor. Escucha la palabra del Señor. Si alguien te habla y te incita a hacer algo que la palabra de Dios no dice que hagas, no le prestes oído a eso. Si viene alguien que es que dándote un consejo, que es que una enseñanza bíblica, vea la palabra de Dios, a ver si eso es así, a ver si es palabra de Dios, porque el enemigo es sagaz, astuto, sutil y se presenta como un ángel de luz. Eso lo dice el apóstol Pablo, que se presenta como un ángel de luz. Así es que tengamos mucho cuidado. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acab y el discípulo anónimo de la escuela de los profetas son ejemplo de que la desobediencia a la palabra de Dios no quedará impune. Aquel profeta que no quiso herir al otro lo mató un león. Acab, que no obedeció matar al hombre del anatema, empezó su ruina. En este capítulo empieza ya la debacle total de Acab y la manera en que muere. Lo vamos a ver en el capítulo 22 de Primero de Reyes. Concluyo. Las escrituras nos enseñan que nuestras batallas son espirituales. No tenemos lucha contra carne y sangre. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son espirituales porque la batalla es espiritual. Las armas espirituales son la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la oración continua, la vida congruente, la vida obediente, la vida de santidad. Y aquí otra vez nombro esto para que quede bien claro que es una vida de santidad. Es vivir en congruencia a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Eso le da a usted y a mí, nos da una fuerza tremenda, una convicción poderosa
porque estamos dentro de la voluntad del Señor, al obedecer su palabra, y por eso somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. En cualquier batalla que enfrentemos, busquemos consejo y oración que apoyen nuestra vida para salir victoriosos. No peleemos solos, porque no estamos solos. Dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Esto significa que oremos específicamente para que pelee por nosotros y no hacerlo con nuestras propias fuerzas. No demos lugar al diablo. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga. Esta es mi lección de la palabra del Señor compartida para ustedes. Oremos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias. Tu palabra es la verdad. Permite, Señor, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, para todos. Que sea, Señor, la indicación, la dirección que tú nos das a todos para pelear, para continuar en la batalla. Estas estrategias para la batalla, vamos a tomarlas, hermano, vamos a recordarlas si ya las conocíamos. Vamos a vivirlas, vamos a practicarlas. Bendito Señor, ayúdanos a todos en el nombre glorioso de Cristo. Que el Espíritu Santo venga y nos llene de poder, de fuerza. Señor, danos victoria. Danos victoria. Si hay hermanos que en este momento, Señor, y que creo que sí lo hay, están peleando batallas encarnizadas, espiritualmente hablando, Señor, ayúdanos a todos. En el nombre de Cristo somos más que vencedores. Danos la victoria, Señor. La rogamos en la autoridad y por los méritos de Jesús. Te bendecimos, Dios. Gloria a ti para siempre. Gloria a ti para siempre. Ayúdanos. Pelea por nosotros, Señor. Manifiesta tu poderío. Ayúdanos a vencer en el nombre de Cristo. En la autoridad de Jesús. Bendito seas. Gloria a Dios. Amén. Bien, amados hermanos, nos vemos en la próxima transmisión. Domingo 11:30 de la mañana. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el libro del gran profeta Ezequiel. Dios los guarde a todos. Dios los bendiga.